Julia y vamos a continuar en esta tarde. So I'm from Portland, Oregon, Soy de Portland, Oregon, and how I found out about this message, y como escuché acerca de este mensaje, while my husband and I were dating, mientras mi esposo y yo estábamos noviando, he brought me to the church, él me trajo a la iglesia and I was shocked y yo quedé sorprendida, because everything that I was being taught porque todo lo que a mí se me había enseñado was different from what I knew before. fue bien diferente a lo que estaba escuchando ahora, And I didn't know what to do, y no sabía qué hacer, so I went for it. así es de que me lancé. I'm going to try it out, Dije, lo voy a intentar, and I'm going to read the Bible, voy a leer la Biblia and I'm going to do what it says. y voy a hacer lo que ahí menciona. And as I started doing it, Y mientras lo estaba haciendo, I learned that it is true, aprendí que en realidad sí es la verdad, that it is the living word, que sí es la verdadera palabra and it works. y que funciona. As I was going to school at the time, Mientras en ese tiempo asistía a la escuela, I started to apply it empecé a aplicar eso en mi vida. on my soccer team. En el equipo de fútbol en donde jugaba, I started praying for people, empecé a orar por personas and I was shocked y quedé sorprendida because it worked. porque funcionaba. But that's what the word Pero says. eso es lo que la palabra de Dios dice, It works. que funciona. And from that point, Y de ese punto en adelante, I knew I couldn't go back. yo sabía que no podía regresar hacia atrás. And here I am today, Y aquí estoy hoy en día, just a normal girl, una persona normal, una mujer living the normal, word of God viviendo la palabra de Dios, because it's true. porque es la verdad. Not because of me, No por lo que yo he hecho, but because of the one who lives within us. sino por el que vive dentro de Amen. nosotros. Amén. Amen. Amén. And one thing that some people struggle with Y una de las cosas en las cuales las personas tienen un poquito de dificultad is understanding why did Jesus heal. es entender el por qué fue que Jesús sanaba. They wonder if it was because he had to, Piensan que quizás era porque él sentía el deber de hacerlo, if it was his job description, o porque si estaba en su descripción de trabajo, if he did it because God told him to do o it. lo hizo porque Dios le dijo que lo hiciera. But why he did it Pero la razón por la cual él lo hizo was because of compassion. es por compasión a las personas. Not because we are good, No porque somos buenos, but because he is good. pero porque él sí es bueno. And he didn't do it to prove he was God. Y él no lo hizo para comprobarle a todo el mundo que él era Dios, Because if this was true, porque si esto fuera la realidad, then the 12, entonces los the 12, 70, los 70, people who lay their hands las personas que imponían sus manos, are also God. entonces también fueran dioses. But this is not true. Pero esto no es verdad, Why Jesus healed porque Jesús sanaba and what he came to do, y lo que él vino a hacer, we can see in 1 John lo podemos ver en la escritura de 1 de Juan, 3:8. capítulo 3, versículo 8. In your guys' manuals, En tu manual it is on page 29 in the Spanish version, está en la página 29, en la versión de español, and in the English version, it is on page 33. y página 33 en la versión de inglés. And from the top, 1 John 3:8, Y 1 de Juan 3:8 it says, "He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil." 1 de Juan 3:8 dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para este apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesus came Jesús vino to destroy all works of the devil, para deshacer y destruir todos los hechos del diablo, whether it's killing, sea lo que sea, destroying, sea matando, destruyendo, any sickness, cualquier enfermedad, whatever brings death. cualquier cosa que traiga muerte. Jesus came to destroy that Jesús vino a destruir eso and to bring life. y para traer vida. We have a good God, Tenemos un Dios bueno and Jesus came on this earth to only do good. y Jesús vino a esta tierra únicamente para hacer lo bueno. Praise the Lord. Gloria a Dios por eso. We're going to go into Matthew chapter 9, verses 35, and into chapter 10.
Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 35 y de allí al capítulo 10, versículo 1. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when Jesus saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then Jesus said to his disciples, "The harvest is truly plentiful, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of diseases. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: "A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies". Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que les echase fuera y sanase toda enfermedad y toda dolencia. Notice that it says he was moved with compassion. Nota que dice aquí que él tuvo compasión de ellas. He saw a need of people scattered, Él vio una necesidad que había allí en las personas. and they were weary with no shepherd. Y estaban todas las personas dispersadas como si no tuviera pastor. And Jesus said, Y Jesús dijo he saw something que él vio algo and he acted upon it. y él actuó sobre eso. He said, we need to do something. Él dijo, tenemos que hacer algo. So with his compassion, Con esa compasión que él tenía, he ordained and told his people él ordenó y les dijo a sus discípulos to go and cast them out and heal all sickness. y les dio potestad para que fueran y sacaran todos esos demonios y sanaran las enfermedades. And he told them to do it because of compassion. Y les dijo a ellos que lo hicieran por esa compasión que él vio en las personas. He didn't tell them because they were good. Él no les dijo porque son buenas esas personas. He didn't tell them because they were a pastor. No les dijo que él los hiciera porque él era un pastor solamente. He didn't tell them because they were so holy. Él no les dijo eso porque eran personas súper santas tampoco. He told them because he saw a need. Él les dijo eso porque él vio una necesidad en ellos. And the compassion that he had Y la compasión que él tenía towards all the people, sobre todas las personas, he ordained other people to go. él ordenó a otros para que fueran. That's who our Jesus is. Ese es el Dios que servimos. He is filled with Él compassion, está lleno de compasión and he wants us to do things y él quiere que nosotros hagamos cosas because of the compassion that por he esa has. misma compasión que él tiene. And notice in here, Y también notamos aquí he said que he él gave dijo them power over all unclean spirits. que él dio potestad sobre todo espíritu inmundo. The disciples understood Los discípulos entendían claramente that the power wasn't theirs, que el poder no era de ellos, but they were using Jesus' power. sino que estaban usando el mismo poder de Jesús. They were using what he had, Estaban usando lo que él les había otorgado and they had all ability to do that y que ellos tenían ahora esa habilidad de hacerlo, because he was living in them. porque él estaba viviendo dentro de ellos. Praise the Lord. Gloria a Dios por eso. Praise the Lord. All because of compassion. Todo por compasión. If we go into Matthew 14:14, Si vamos al libro de Mateo 14:14, and when Jesus went out and he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them and healed their sick. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesus didn't hesitate to ask them. Jesús no fracasó, no se detuvo en preguntarles, He didn't ask them about whether they had sin in their life, no les preguntó si había pecado en sus vidas, if they had any unforgiveness, si tenían algún tipo de mancha todavía de no perdonar, what their family history was.
Tampoco les pidió que el historial de sus familias, but he was moved with compassion sino que él fue conmovido por la compasión and healed their sick. y sanó a todos los enfermos que estaban ahí. And he didn't ask them about Y anything. no les preguntó acerca de nada, He just did it solamente lo hizo because he loved them. porque los amaba. It didn't matter what position they were in. No importaba qué posición tuvieran ellos, It doesn't matter what they did, no importaba qué es lo que estaban haciendo what they didn't do, o lo que no habían hecho, but he loved them. sino que los amaba. And I got good news for Y us. tengo buenas noticias para nosotros. Jesus has compassion on us. Jesús tiene compasión en cada uno de nosotros, No matter who we are, sin importar quién somos, no matter what we have done, sin importar lo que hayamos hecho. his healing for us La sanidad de Él para nosotros is not because we're good, no es porque somos buenos, but it's because he is good. sino que es porque Él es bueno. These people didn't deserve it. Estas personas no lo merecían, We don't deserve it. nosotros no lo merecemos. If we were to get what we deserve, Si nosotros fuéramos a recibir lo que en realidad nos merecemos, we would get nothing. no recibiríamos nada. But Jesus, Pero Jesús in his y compassion, su compasión, we have healing. We have freedom, por eso tenemos sanidad y libertad, all because of him. solo por Él. Praise the Lord. Gloria a Dios por eso. In Matthew 20, En el libro de Mateo capítulo 20, verses 29 to 34, del versículo 29 al 34, now as they went out of Jericho, a great multitude followed him. And behold, two blind men sitting by the road, when they heard that Jesus was passing by, crying out, saying, "Have mercy on us, O Son of David." Then the multitude warned them, and they should be quiet. But they cried out all the more, saying, "Have mercy on us, O Lord, Son of David." So Jesus stood still and called them and said, "What do you want me to do for you?" And they said to him, "Lord, that our eyes may be opened." So Jesus had compassion, touched their eyes, and immediately their eyes received sight, and they followed him. y salieron ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y he aquí dos ciegos sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la multitud les reprendía para que callasen, pero ellos más clamaban diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo compasión de ellos, tocó sus ojos, y al instante sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Notice, Jesus was walking, Notemos que Jesús iba en su camino, and they captured his attention, y entonces capturaron su atención, saying, "Have mercy on us." diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. Because if they knew if they had mercy, Porque ellos sabían que si pedían por misericordia, they would have healing. también iban a tener sanidad. Like Zach talked about before. Así como Zach estaba hablando It comes más together. temprano, viene junto. And his mercy is new every day. Y su misericordia es nueva cada día. Amen. And notice how there was a multitude around him. Y noten cómo había una multitud alrededor de ellos. There was always people around him. Siempre había una multitud de personas alrededor de ellos. And Jesus asked, "What should I do for you?" Y Jesús preguntó: ¿qué quieres que yo haga para ustedes? And he had compassion towards them. Y él tuvo esa compasión por ellos. He touched their eyes, Tocó sus ojos and they were healed. y fueron sanados. Without any questions, Sin ninguna pregunta, they were healed. fueron sanados. And we continue to see this throughout Scripture, Y continuamos viendo este mismo principio durante la escritura, that Jesus heals people que Jesús sana a personas no matter who they are. sin importar quién era. And we have the same. Y nosotros tenemos lo mismo. We can go into Mark 1, Podemos ir ahora al libro de Marcos capítulo 1, verses 40 to 42, versículos 40 al and we can see 42. how Jesus cleansed the leper Y podemos ver cómo Jesús sanó a unos leprosos because of one thing: por una cosa solamente, compassion. por compasión. He was moved with compassion. Él fue movido por la compasión. He stretched out his hands and touched him and said to him, Él estiró sus manos y
extendió su mano y les tocó y les dijo, I am willing, be cleansed. quiero, sé limpio. And as soon as he spoke those words, Y así como hubo él hablado, immediately the leprosy left him. al instante la lepra se fue de ellos. Compassion cleansed the leprosy. La compasión fue la que sanó a esos leprosos. Again, had nothing to do with who they were, Otra vez no vemos ningún fondo en donde explicaba quiénes ellos eran, but had everything to do with who Jesus is. pero todo tenía que ver con el hecho de quién era Jesús. He was willing, Él estaba dispuesto and he still is willing, y aún hoy en día está dispuesto. because he doesn't change. Él no cambia. And that's great news for us, Y right, esas son church? buenas noticias para nosotros, ¿no, iglesia? We don't ever have to forget or wonder if he's willing, No tenemos que volver a cuestionar si Él está dispuesto, because he is willing. porque Él siempre está dispuesto. He has compassion on Él us, tiene compasión por and nosotros more compassion on y us, más compasión sobre nosotros, and he only wants good for y us. solo quiere cosas buenas para nosotros. In Mark 5, if En we el can libro de turn there, Marcos 5, 18 y 19, verses 18 to 19. versículos 18 y 19. And when he got into the boat, he who had been demon-possessed begged him that he might be with him. However, Jesus did not permit him. He said to him, "Go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you, and how he had compassion on you." Y entrándole en la barca, el que había estado poseído de demonio le rogaba que le dejase estar ahí con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. He had compassion. Él tuvo compasión. I can't emphasize that word enough. No puedo enfatizar eso lo suficiente. We can see it throughout Scripture. Lo podemos ver por toda la Escritura. Yet when people come to a situation in their life, Y aún así, cuando alguien enfrenta una situación en sus vidas, and they have sickness, y cuando enfrentan enfermedad, they have pain, dolor, and they believe the lies of the enemy, y cuando creen las mentiras del enemigo, and they think, I'm not good enough, y piensan, yo no soy lo suficiente bueno, I'm not worthy enough, no estoy suficiente santo, how can Jesus love me? ¿cómo es que Dios me puede amar? But those are the lies of the enemy. Pero esas son las mentiras del enemigo. The truth is, he is willing, La verdad es que Él está dispuesto, he loves you, Él te ama, and he has already healed you. y Él ya te sanó Because of compassion. por la compasión. Again and again, compassion. Una y otra vez vemos que fue por su compasión. If we go into Luke 7, En el libro de Lucas 7 we can see more podemos ver compassion. más compasión. Now it happened, or chapter 7, verses 11 to 16. Now it happened the day after that he went into the city called Naina, and many of his disciples went out with him in a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother. And she was a widow, and a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." Then he came and touched her eyes and touched the open coffin, and those who carried him stood still and said, "Young man, I say to you, arise." So he who was dead sat up and began to speak. And he presented him to his mother. Then fear came upon all, and they glorified God, saying, "A great prophet has risen up among us, and God has visited his people." Lucas capítulo 7, versículo 11 al 16. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y ya había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Notice that it says Notemos que aquí dice that he did not have compassion on the boy,
que él no tuvo compasión en el niño, la compasión no fue en el niño, It says he had compassion on the mother. sino que tuvo la compasión en la madre del niño. He saw her weeping, Vio que ella estaba llorando and a third party person, y la vio así como la tercera persona, he had compassion on her, tuvo compasión por ella and he acted upon it. y actuó sobre esa And situación. he told the young boy to get up Y le dijo a aquel niño que se levantara, because he saw the mother weeping. porque vio a la mamá llorando. That's who Jesus is. Ese es el Dios que servimos. Those who weep, he comes in Esos que lloran, Él entra and he does something about it. y hace algo al He respecto. already paid the price for us. Él ya pagó el precio por nosotros. All of our healing is paid for. Toda nuestra sanidad ya está pagada. And that's why he does what he does. Y por eso es que Él hace lo que Él hace ahora, Because he loves us. porque nos ama. We can see that Jesus did multiple things because of compassion. Vemos que Jesús hizo una multitud de cosas por esa compasión. He ordained the people because of compassion. Él ordenó a aquellos discípulos que fueran por esa misma compasión. He healed the multitude because of compassion. Él sanó a la multitud por aquella compasión. He casted out devils because of compassion. Él echó fuera demonios por esa misma compasión. And he raised the dead because of Y compassion. vimos que levantó a este muerto también por la compasión. We live in a world Vivimos hoy en día en un mundo where people keep forgetting that. en donde las personas se les olvida esa compasión. But in the Bible it says, Pero la Biblia, su palabra nos dice because of compassion. que por compasión, When we focus it on ourselves, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, saying that we're not good enough, diciendo que no somos lo suficientemente buenos, that we don't deserve it, que no nos lo merecemos, we're saying that what Jesus did estamos diciendo que lo que Jesús hizo was not enough. no fue lo suficiente. And that is a lie from the enemy. Y esa es una mentira del enemigo. He paid the greatest price for Él us pagó el precio mayor por cada uno de nosotros, so that we can live para que nosotros podamos vivir in full freedom, en libertad completa, in divine health, en salud divina and in Him. y en Él. And we can do the same Y for nosotros others. podemos hacer lo mismo para otros. If we go into Mark 16, Si vamos al libro de Marcos 16, Jesus here, a little bit before this, poquito This is antes de after- Marcos 16, this is after Jesus was risen. esto fue después de que Jesús había sido resucitado. He appeared to multiple people, Él se le apareció a multitud de personas and his disciples still didn't believe. y aún así sus discípulos no habían creído que Él había resucitado. So in Mark 16, verses 14 to 18, Ahora en Marcos 16, del 14 al 16, it says, dice: Later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and their hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. And he said to them, Go unto all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, and they will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visitado resucitado, a los que había visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Notice that when they didn't believe, Notemos que cuando no creían, he didn't tell them, no les dijo él, I am so sorry you didn't believe. no les dijo: estoy tan triste que no creyeron. Maybe next time you will believe. Quizás para la próxima sí van a Maybe creer. give them, nice try, pat on the back. No los motivó ni les dio un golpecito en la espalda y les dijo: hey, buen trabajo, quizás para la otra sí creen. But he rebuked them Sino que él vino y los corrigió because they didn't believe. por no haber creído.
And notice right after Y this, notemos que luego después de eso, he still told them to go on to all the world Él continúa y les dice que continúen y vayan al resto del mundo and preach the gospel, y prediquen el Evangelio. because he told them to do that Porque Él les había dicho que hicieran eso in his power, a través de su poder. not in their own ability, No en su propia habilidad, but his power. sino ahora a través del poder de Cristo. Because if they were to go in their own power, Porque si ellos hubieran ido allí a todo el mundo en su propia fuerza, they would have not succeeded. no hubieran excitado. But Jesus had compassion and told them to go. Pero Jesús tuvo compasión y les dijo que fueran. And it said that these signs will follow. Y dijo, estas señales os seguirán. It doesn't say maybe, No dice quizás estas señales las seguirán, it said they will follow. sino que dice allí estas señales te seguirán. Healing's not a reward. Healing is not a reward. La sanidad no es una recompensa. It doesn't say it's for the good people. No dice es para las personas It buenas, says when you lay hands, que cuando le pongas manos, they will recover. entonces se Praise recuperarán. the Lord. Gloria a Dios por eso. Yeah, praise the Lord. It didn't matter if they fasted, it didn't matter if they sang a lot, No importaba si habían ellos pecado mucho, or if they went to church, o si hubieran ido a la iglesia o no, it was a sign. era una señal. Healing was a sign for people to see La sanidad era una señal que las personas iban a ver what Jesus did. lo que Jesús estaba haciendo. In my life, I have a testimony. En mi vida yo tengo un testimonio. When I first started doing the Word of God, Cuando primero empecé a hacer la palabra de Dios and I laid hands on someone, y cuando ponía mis manos sobre las personas, they had some kind of heart condition where their heart was skipping. estaba una vez en una ocasión en donde alguien tenía una situación de su corazón donde su corazón no palpitaba correctamente. And it was probably the first person I prayed for. Y si recuerdo correctamente fue una de las primeras personas por las cuales oré. But I laid my hands a little bit shaky. Pero puse mis manos sobre esta persona, aunque mis manos temblaban un poco, I told them, be healed. y dije, sé sano. And didn't hear back from them. Y no escuché nada después de eso, Later, about Sí. 2 weeks later, sino que 2 semanas después, she went to the doctors ella fue al doctor and she got a heart scan. y le hicieron And they un couldn't examen believe, del corazón they couldn't believe what they saw. y no podían creer lo que habían visto en ese examen. Her heart had no skips, Ahora su corazón ya no tenía mal palpitar, more healthy than they've seen most people at that age. estaba ella mucho más saludable que las personas de su edad And she was 100% healed. y estaba 100% sana. Praise God. Gloria a Dios. And this was the first time I laid hands Y on esta fue la someone. primera vez que puse manos sobre But the alguien. Bible Pero says la Biblia dice that these signs que estas señales will follow seguirán those who believe. aquellos que creen. So every single person here, So, cada una de las personas aquí, no matter what age you are, no importa la edad que tengas, no matter how good you are, no importa lo bueno que seas, Jesus lives within us. Jesús vive dentro de ti. Therefore, we can lay our hands on the Por sick, lo cual puedes venir y impartir manos and these signs will y follow. estas señales os seguirán. I'm just an ordinary person, Yo soy una persona solamente ordinaria, just like all of us. We're igual just que cada uno de people. los que estamos aquí, personas normales. But we need to be doers. Pero necesitamos ser hacedores. And Jesus came to destroy the works of the enemy. Y Jesús vino a destruir las obras del enemigo. And because of the power that lives within Y us, como es el poder que está dentro de nosotros, we have the ability to do that as well. tenemos la habilidad de hacer lo Praise the mismo. Lord. Gloria a Dios por eso. Praise the Lord. Gloria a Dios por eso. I also have another story that happened in my life that reminds me of the compassion that Jesus has. También tengo otra historia en mi vida en la cual me acuerda de la compasión que Jesús tiene para nosotros. When I was a little girl, Cuando yo era una niña pequeña, it was Mother's Day, era el Día de las Madres, and my dad took us all to the store y mi papá nos llevó a todos a la tienda to get some flowers, para comprar unas flores, chocolate, balloons, chocolates, globos, to come surprise my mom. para venir y sorprender a mamá. And I was so excited Y yo estaba bien emocionada because I got to pick out the balloon. porque a mí me tocó escoger un globo. And I picked out this balloon, Y
Yo escogí este globo, put a lot of thought into it, pensé mucho en qué globo made sure escoger. all the colors were her favorite, Me aseguré que todos los colores en este globo eran los colores favoritos de mamá. and then we drove into the car, Y drove home, nos entramos al carro y íbamos de regreso a casa. and we have a big porch around our house. Y tenemos un porche grandote alrededor de la casa. And before my dad even parked, Y antes de que mi papá se estacionara, I opened the door, yo abrí la puerta and like lightning, I was running y así como un rayo me fui corriendo del carro with the balloon, con el globo, running on the porch, and I fell. allí corriendo arriba del porche cuando me resbalé y caí. And as I fell, the balloon caught onto a nail. Y cuando yo me caí, el globo se atoró en un clavo. And I stood up by the door, Y entonces me paré en la puerta and the balloon was popped, y el globo ya estaba tronado, había tronado. and I was in Y yo tears, estaba en lágrimas and I had bruises and scratches. y estaba toda resguñada por todos lados y moretes de la caída. Little did I know my mom was watching through the window. Yo lo que no sabía es que durante todo este tiempo mi mamá me estaba viendo por la And ventana. as I opened the door, Y cuando yo as abrí la she opened the puerta, door, cuando ella abrió la puerta, she had her hands wide open. ella tenía sus manos así extendidas. Because I was running, trying to do what I could, and excited to give her the balloon. Y como yo venía corriendo de tan excitada de venir a darle el globo, And after falling and hurting myself, y después de caerme y lastimarme a mí misma, she had compassion towards me. ella tenía compasión She acerca saw- de mí. She saw I was hurting. Ella vio que yo estaba dolida. And like a human would do is comfort. Y como humanos lo que hizo fue que vino y trajo consuelo. Yet a lot of people see Jesus the opposite. Y muchas personas por alguna razón ven a Jesús como lo opuesto de eso. They think that he's trying to teach them something, Piensan que Jesús les está tratando de enseñar algo. that he's trying to bring them pain. Como que Él a propósito te está trayendo dolor. But if my earthly mother Pero si mi madre humana aquí en la tierra, sees me in pain and treats me like that, si ella cuando yo estoy en dolor me trata correctamente, can you imagine our Father? ahora imagínate nuestro Padre Dios. Jesus has compassion on us. Dios tiene compasión en nosotros. And he has done everything Y Él ha hecho todo posible that has paid the price for your healing. para pagar el precio por tu sanidad. So I encourage us, So vengo y te motivo en esta tarde. let us not listen to the lies of the enemy, Ya no caigas en las mentiras del enemigo, but let us turn to the Word of God and what it says. sino que enfócate en la palabra de Dios y en lo que la palabra de Dios dice. Jesus moved with compassion. Que Jesús fue movido por compasión. Praise the Lord. Gloria a Praise Dios the por Lord. eso. Gloria a Dios por eso. So that wraps up this session that Jesus has compassion, right? Do you guys remember that now? Did I say it enough? Esto viene a cerrar esta sección de que Jesús tiene compasión por nosotros. Amén. Yes.